Hola a todos, ¿cómo están? En el video anterior vimos sobre los tipos de datos que existen en C y la definición de las variables. Ahora, en un siguiente paso, queremos hacer operaciones con esos datos y para ello repasaremos los operadores más comunes que existen en C. Los operadores se dividen en cuatro grupos. El primer grupo es el de los operadores aritméticos, que entran la suma, la resta, la multiplicación, la división y el resto de una división. Por ejemplo, si hacemos 7 porcentaje 3, nos va a dar 1, porque es el resto de dividir 7 con 3. Después tenemos el segundo grupo que es el de la asignación. El operador que vamos a estar utilizando muchísimo es justamente el operador de asignación, que es lo que se representa con la igualdad. Por ejemplo, si hago a igual a 5, lo que estoy haciendo es asignarle el número 5 a la variable a. Después tenemos otros operadores que se relacionan con los aritméticos seguido del símbolo igual, el más igual, menos igual, asterisco igual y barra igual. Eso se hace para, digamos, resumir ciertas operaciones. Por ejemplo, si escribimos a más igual 1 es lo mismo que a es igual a más 1. Lo que estamos diciendo en este a es igual a más 1 es que el nuevo valor de a sería incrementar en 1 el valor que ya tenía a. Entonces, esto da lo mismo que escribir así, a más igual 1. Y sería análogo para los demás casos. Después tenemos los operadores incrementales, el más y el menos. O sea, esto incrementa en 1 y esto decrementa en 1. Si tenemos la situación inicial de dos variables, por ejemplo i que vale 2 y j que también vale 2, si hacemos m igual a i más, lo que hace primero es asignar el valor actual de i a m y después incrementa i. Entonces, el operador de asignación tiene precedencia sobre el más después de la variable i. Ahora, por eso dice aquí, después de ejecutarse esta sentencia, m es igual a 2 e i es igual a 3. Algo distinto ocurre cuando ponemos el más antes de la variable. Esto tiene mayor precedencia que la asignación, entonces lo que hace es primero incrementar el valor de j y con ese nuevo valor lo asigna a n. Entonces, por eso, después de esta instrucción, ambas variables valen 3. Ahora pasamos al tercer grupo que son los operadores relacionales. En este grupo, la respuesta que nos da estos operadores, cada uno de los operadores es 0 en el caso de que sea falsa la relación y 1 en caso de que sea verdadera. Si quiero preguntar, por ejemplo, si dos valores son iguales, para hacer la pregunta de que son iguales, si son iguales o no, usamos la doble igualdad. Por ejemplo, si quiero saber si una variable a tiene el mismo valor que una variable b, entonces escribo a igual b. Si hago solamente a igual a b, lo que voy a hacer ahí es asignar el valor de b a a. Entonces son dos cosas distintas, ¿verdad? Tenemos el menor que, el mayor que, el menor o igual, el mayor o igual y el distinto. Los relacionales vamos a estar viendo con más detalle en la siguiente unidad en la que trataremos sobre las estructuras condicionales. Y para el cuarto grupo de operadores, que también veremos con más detalle en las siguientes clases, son los lógicos. Tenemos el operador AND, que se representa por un doble ampersand, el operador OR, que se representa con dos barras verticales, y el operador negación lógica, que es el signo de admiración. Para el caso del AND, si tenemos dos expresiones, ambas tienen que ser verdaderas para que el resultado del AND sea verdadero, en caso contrario es falso. En el caso del OR, para que sea falso, ambas cláusulas o expresiones deben ser también falsas o en caso contrario es verdadero. Y el operador de negación lo que hace es cambiar el valor de falso a verdadero y de verdadero a falso. Entonces, como en realidad no usamos falso y verdadero en C, lo que hace este operador es, si le aplicamos a un valor distinto de cero, que es un verdadero, nos devuelve un cero, que es falso, y al revés. Si es que recibe un valor cero, que es falso, devuelve un valor igual a uno, que es verdadero. No es que devuelve cualquier valor que sea distinto a cero, no, devuelve siempre un uno en este caso, ¿verdad? Y su forma general es poner el signo de admiración antes de la expresión, ¿verdad? O un valor de una variable en particular. Y así como en matemáticas,
También hay una precedencia en la aplicación de los operadores. ¿Verdad? A grandes rasgos podemos decir que los operadores aritméticos tienen precedencia sobre los operadores relacionales y estos a su vez tienen precedencia sobre los operadores lógicos. Y por último, estos a su vez tienen precedencia otra vez sobre los operadores de asignación. Entonces tenemos aquí los aritméticos, lo- los relacionales, los lógicos y los de asignación. Entonces, no, un punto importante para mencionar aquí es que no hace falta que ustedes sepan sí o sí estas reglas de precedencia. Ustedes, así como en matemáticas, pueden alterar, digamos, de cierta forma las precedencias con el uso de paréntesis, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren asegurarse que una operación sea antes que otra, entonces utilizan paréntesis. Por último, respecto a las expresiones, un punto muy importante es que C no detecta desbordamientos de números ni de arreglos. O sea, ¿qué es lo que es un desbordamiento? Vamos a representar con un ejemplo. En este programa definimos primeramente un entero que se va a llamar x y ven que tiene un número bastante grande que justamente representa el valor máximo para un entero con signo, que es lo que tenemos al definir de esta manera, ¿verdad? Y en un segundo paso definimos otra variable que se va a llamar y, cuyo valor será el valor de x más 1. O sea, le incrementamos en 1 normal el valor de x y eso almacenamos en y. Después lo que hacemos al final es simplemente mostrar los valores de x y de y en pantalla. Entonces vamos a probar a ver qué sale. Entonces vemos que el valor de x es el valor que le asignamos originalmente, pero le incrementamos en 1 y aparece un negativo con un valor también muy grande, pero sale un signo negativo, ¿verdad? Bueno, a lo mejor hay un errorcito, ¿verdad? Entonces vamos a sumarle un 9, por ejemplo, ¿verdad? Y ahora resulta que sale un número realmente distinto, ¿verdad? Ni siquiera acá iguala y también el signo, ¿verdad? Entonces lo que pasó ahí es que hubo un desbordamiento, ¿verdad? Acuérdense que cada tipo de dato tiene una cantidad limitada de bits para su representación, ¿verdad? Entonces lo que hace este número es alcanzó el límite de representación del tipo de dato entero y al incrementar en 1 la cantidad de bits necesarios para representar ese nuevo número es mayor a 32 en el caso del int. Y lo que hace C es cortar, o sea, de esos 33 bits que se necesitan, usa solamente los 32 y ese es el número que se representa en Y. O sea, no nos va a indicar explícitamente que hay un error, simplemente va a retornar los 32 bits de la operación que se hizo, que en este caso fue el x más 9, ¿verdad? Ok, entonces eso es para hablar un poco de desbordamiento. Cuando veamos vectores, ¿verdad? Cuando definimos, por ejemplo, un vector de tamaño 10, si nosotros queremos acceder a la posición número 15, no nos va a dar un error tampoco de por sí en tiempo de compilación, ¿verdad? Posiblemente tengamos un error en tiempo de ejecución, ¿verdad? Pero bueno, eso es algo que vamos a revisar cuando veamos vectores. Como últimas observaciones es importante recalcar que cuando hacemos la división entre dos números que son enteros, el resultado que da, el cociente que da es también entero, sin decimales. O sea, eso es algo importante. No es que hace un redondeo por arriba o por abajo, saca todos los decimales y solamente nos devuelve la parte entera. Entonces, si por ejemplo yo considero una operación de dividir a un 9 dividido 10, me va a retornar un 0. O sea, por más que sea 0,9 esté cercano al 1, no va a hacer un redondeo, simplemente va a cortar la parte entera que es 0 y eso es lo que nos va a devolver. Entonces, es algo muy importante tener en cuenta generalmente cuando calculamos promedios, por ejemplo. Y por último, lo que veníamos mencionando es que las operaciones booleanas devuelven un 0 para representar a un falso o un 1 para indicar un verdadero. Por último, hablaremos con mayor detalle sobre el operador de asignación. Este operador nos permite acceder a una cierta posición de memoria correspondiente a una variable determinada y cambiar su valor. Entonces, este operador de asignación está definido por el símbolo igual. A la izquierda debe aparecer una variable, justamente a la que queremos acceder y cambiar su valor, y a la derecha el valor de la expresión, que va a ser el nuevo valor de esa variable. Entonces, como ejemplo, dice aquí a es igual a 10 más 5, entonces se haría esta operación que da 15 y el resultado se asigna a la variable a.
un punto importante es que la asignación en C es una operación y no una instrucción en sí. O sea, si está, o sea, forma parte de una expresión general. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, como ejemplo de la operación de asignación tenemos primero tres variables definidas, A, B y S. Entonces a la variable A le asignamos un 5, a la variable B le asignamos un 3 y a la variable S le asignamos la suma de los valores de A y B, o sea, sería el 5 más 3, ¿verdad? Y, o sea, no hace falta que declaremos la variable y después hagamos las asignaciones. Podemos hacer la asignación al declarar las variables. Entonces aquí hacemos todo en una misma línea. Definimos una variable C y ya le asignamos un valor de 100. Como les mencionaba que la asignación es una operación más en una expresión, tenemos este ejemplo. Entonces en este ejemplo, como este, esta parte está en paréntesis, tiene precedencia sobre el resto, entonces hace primero la asignación del valor 10 a D. Y ese valor se multiplica por 2 y el resultado de eso, que es 20, se asigna a C. Entonces no siempre la operación tiene que aparecer a la parte más izquierda de la expresión y ser un operador final. También puede estar en medio de otra expresión, ¿verdad? Entonces pueden hacerse cuestiones como estas. Ok, entonces en este video vimos los tipos de operadores principales que maneja C, las reglas de precedencia, las expresiones y por último hablamos un poco más sobre la operación de asignación que estaremos usando prácticamente en todos nuestros programas. Espero que este video les sirva y nos vemos en el siguiente.